Bueno, y toda la comunidad liceísta. Toda la comunidad liceísta. Eh, bueno, pues continuamos con nuestro café pedagógico. Estamos con Marcelito Lozada y ya nos ha contado algunas de sus primeras experiencias previas, ¿sí? Recordando un poco. Recordar es volver a vivir, nos dicen, ¿no es cierto? Y ese es un poquito el fin también de este café pedagógico. Marcelo, ahora sí vamos a entrar a algunas preguntas ya un poquito más de contexto, ya al ámbito profesional, ya un poco más tu visión en cuanto al ambiente educativo, tu experiencia docente. ¿Cuántos años tienes ya de ejercer la docencia? 27, cerca de 27 los años. 27, Entonces, ¿no? ya toda una vida, una trayectoria hecha, ya sabes muchos de los temas, contextos, ya los has vivido, de diferentes cambios, igual, periodos de gobierno, periodos inclusive curriculares, que vamos a tener un fuerte criterio de tu parte. Marcelo, cuéntanos, ¿cuál consideras tú que es tu idea de una escuela, llamémosla de calidad, lo más ideal que tú consideres? ¿Qué consideras, cómo consideras que es una escuela en ese sentido? Bueno, hay que partir que no hay la escuela perfecta, ¿no? Siempre hay problemas en todas las instituciones, pero yo creo que una escuela que se encaminaría a ser muy buena o catalogada muy buena sería que se preocupe por el ser humano, en todo sentido, tanto el estudiante como el docente, ¿no? Que le permita no sé, el ampliar los horizontes, y que le permita desarrollarse con las potencialidades y obviamente a los estudiantes que les permita también el aprender las cosas para la vida. Yo creo que a más de la materia que se les da, de las diferentes materias del currículo, yo creo que hay cosas que se tiene que aprender son para la vida, ¿no? Que le permitan defenderse en el futuro. Eso en definitiva. Muy bien, Marcelo, cuéntanos, ¿cuáles consideras tú que son o qué rol juega en la actualidad los directivos para poder llegar o poder tener como meta ese ideal de escuela? Relacionando como estamos en un colegio naval, relacionando con el mundo naval, el directivo es el capitán del barco. Ah, Obviamente, yo sé que los docentes son los que hacemos a la institución, pero necesitamos siempre un buen capitán, un buen líder, alguien que guíe, que escuche, que permita, no sé, trabajar de una manera horizontal y no de manera vertical, ¿no? Que, que de alguna manera se escucha a los docentes y que junto con ellos se programe, se organice para encaminar a una institución. Entonces, me parece a mí que el papel del directivo es fundamental en la institución, pero ¿Cuál, como un cuál, líder, no como un guía. como un líder? ¿Cuál es el Ujú. papel ahora sí, el del docente, el que jugamos nosotros, en esta consecución de alcanzar esta meta educativa? Claro, nosotros somos vistos en la sociedad como los seres que tenemos en nuestras manos el futuro de la sociedad. Nosotros estamos precisamente trabajando con seres humanos. Esa es la diferencia a veces que no entienden, no sé, las personas que están ajenas a la educación, que piensan que nosotros trabajamos con máquinas y no hay tal, nosotros trabajamos con seres humanos. A veces, no sé, alguien piensa que nosotros debemos planificar algo y llegar a la clase y en los 40 minutos desarrollar, no sé, minuto a minuto como uno se ha planificado. Pues no es tal, porque nosotros no trabajamos, como te repito, dije hace un rato, como unas máquinas, sino como seres humanos, que algo puede suceder en ese momento y puede ser que eche atrás de tu planificación. Entonces ahí está la capacidad nuestra para sacar adelante esa clase y obviamente ser esos motores de la sociedad que obviamente siempre demandan ellos mucho de nosotros, ¿no? Pero para eso obviamente deben darnos las herramientas, porque sin herramientas el docente no puede hacer nada. Pregunta de contexto y justamente va en relación al rol del docente, en el que, si bien es cierto, como tú haces la reflexión, trabajamos con seres humanos, pero también nosotros también somos seres humanos susceptibles de cometer errores y muchos errores. La pregunta va en el sentido del contexto actual, es de dominio público la situación que pasó con un docente de la Universidad Central,
con expresiones fuera de tono con un estudiante. ¿Cuál es tu criterio en relación a este tema? Ah, yo no le conozco al docente, mi hija lo conoce, ella estudió un semestre en esa facultad precisamente, luego se cambió a otra, ¿no? Entonces ella le conoce y bueno, dice que el profesor tenía ya esa trayectoria, ¿no? Ya era conocido el docente en el ámbito. Pero yo creo que no necesitamos nosotros ser groseros, ser muy duros eh, para ganarnos el respeto de los estudiantes. Yo creo que la firmeza con la que nosotros debemos conducir una clase, con la que nosotros debemos dirigirnos a los estudiantes, eh, no debe traspasar el límite del respeto, creo yo. Porque ahí hubo un irrespeto completo, una falta de tolerancia. El hecho, por ejemplo, de, no sé, de imponer las cosas a la fuerza, quien más grita aparentemente tiene la razón y eso no está bien. Entonces, todo aquello que vulnere los derechos de las personas, no estoy hablando solamente de los estudiantes, sino de las personas, me parece que debe ser castigado y debe ser sancionado porque todas las personas se merecen el respeto. Sea nosotros como docentes, por ejemplo, que siempre estamos en contacto con las autoridades, no nos gustaría que una persona nos falte a nosotros el respeto y nosotros asimismo como docentes que en la clase somos la autoridad, no deberíamos traspasar esa barrera del respeto, creo yo. Posterior, y en esta misma óptica y en este mismo lineamiento, posterior a eso, salió igual en redes una carta en la que él hacía referencia y decía que lastimosamente en esta sociedad se tienen, y hablaba de los estudiantes específicamente, se tiene más derechos que obligaciones. Era una reflexión que él puntualizaba. En este mismo sentido, en este hilo conductor, ¿cuál es tu criterio en relación a esto y el papel y el rol que juega en la actualidad los estudiantes? Alguien decía que para reclamar los derechos primero hay que cumplir las obligaciones. Y eso es verdad. Uno primero tiene que ver, qué sé yo, los compromisos, las obligaciones que tenemos que cumplir y luego obviamente para reclamar los derechos. Pero en definitiva, yo creo que los derechos, que me parece que ahí, claro, obviamente uno se ve ese video, esa parte, no ve el contexto en general, no sé qué habrá pasado antes, pero bueno, se ve una parte de, de lo que sucedió en este video. Pero me parece que ahí sí hay una vulneración de derechos. Pero eso digo, habría que ver en contexto qué es lo que ha sucedido. Ahí sale lo que nosotros siempre decimos, sacamos algunas cosas de contexto sin tratar de justificar al docente ni a la estudiante, pero creo que ahí se vulneraron derechos. Yo creo que, como repito, habría que ver toda la situación como tal. Vi también que hoy en las noticias que el profesor había renunciado también ya a su puesto universitario, según decían, pero si hubo vulneración de derechos, sí. Entonces, yo creo que uno debe actuar con mesura, con tranquilidad, porque hay que siempre tener en cuenta que toda acción tiene una reacción y, y una consecuencia, ¿no? Y ahí están las consecuencias de tal vez no saberse controlar y no saberse dirigir a las personas. Escuchaba también una reflexión en este sentido que decía que lastimosamente, bueno, no, viéndole desde la óptica en el que nosotros inclusive al poder explotar, el saber cómo explotar, se ve también ya muy condicionado al hecho de que vivimos en un mundo tan interactivo que no sabemos desde qué óptica, desde qué ojo nos están filmando, quién nos está escuchando y quién nos está viendo. Por eso hay que tener la prudencia del caso. ¿Cuál es el papel de los estudiantes ya fuera del contexto de lo que pasó en la universidad para poder alcanzar la escuela ideal que planteabas al principio, Marcelo? Bueno, yo creo que el estudiante debería cumplir su rol, estudiar. Lamentablemente, yo creo ahora no sé, hemos creado, no de nuestra parte, ¿no? Sino el sistema, una sociedad muy facilista, muy conformista, que no sé, que todo quiere que se les dé solucionando. Y ese es el mundo en que nosotros nos estamos desenvolviendo en este momento. Ah, no sé, el hecho, por ejemplo, que el estudiante tiene derecho a pasar el año, haga bien o haga malas cosas, tiene derecho. Eso de alguna manera como que a nosotros nos deja en la cuerda floja, como que nosotros no podemos exigir demasiado porque a veces obviamente se amparan en las leyes, en los derechos,
en el distrito que parece ser el papá de los estudiantes. Y eso obviamente, mientras no se cambie esa forma de pensar, esa mentalidad, que el estudiante tiene que ir a la institución, dedicarse, esforzarse a trabajar y ganarse el año, ¿no? Porque hay que saber que lo que nosotros estamos en el colegio, no sé, trabajando, es una pequeña sociedad, una micro sociedad que, no sé, es una especie de burbuja, que cuando el estudiante sale fuera, va a la universidad, pues se choca con un mundo completamente diferente, ¿de acuerdo? Donde ya no hay el papá que le solucione los inconvenientes, donde ya no hay el distrito en el que se puede amparar. Entonces, eso me parece que se debe ir normando, no sé, o metiéndoles en la cabeza a los padres de familia y a los estudiantes que deben cumplir el verdadero rol que dice, ¿no? La palabra estudiante, ir, estudiar, hacer las cosas, ganarse el año. Y solamente de esa manera creo que se podría cambiar de alguna manera lo que estamos viviendo en este momento. Y al siguiente actor educativo, ¿cómo ves la participación de los padres de familia en la actualidad? Bueno, en la actualidad, en este momento de pandemia, creo que ha sido un soporte muy grande para nosotros. En este momento de pandemia, ¿no es cierto? Porque obviamente sin ellos, bueno, diríamos que los más grandecitos no tienen casi lío en ellos, en eso. Ellos tienen su horario, saben cómo conectarse, pero los niños más pequeñitos creo que dependen muchísimo en este momento de los papás y por lo tanto ellos en ese aspecto han sido, yo creo, para la educación en general, un soporte muy, muy grande. Pero ya alejándonos del efecto pandemia, yo creo que ah, hay mucha influencia de los padres de familia en la educación actualmente. Eh, no sé, y eso me parece que es a raíz de ciertas denuncias, bueno, de maltrato, de acoso que se ha dado a lo largo de los años. Parece que eso ha hecho que los papás adopten el protagonismo. Pero el hecho que los papás hayan adquirido, no sé, mucho protagonismo en las instituciones y sobre todo sean demasiado sobreprotectores de los hijos, eso como que de alguna manera le va restando, yo le diría, la responsabilidad que deben tener los estudiantes, porque obviamente siempre se amparan en que el papá le va a solucionar los problemas. Siempre y cuando el padre sea una ayuda, una colaboración para la institución y para los docentes, pues bienvenido sea. Pero mientras ellos se intrometan demasiado en educación, ahí tenemos una piedra de choque, me parece para mí, ¿no? La actitud de los papás en ciertos casos, desde luego. ¿Cómo es tu rol como padre de familia que también eres docente en cuanto a tu hijo, por ejemplo? ¿Cómo es tu reacción con los profesores de él? O sea, fuera del contexto liceo, ¿no? Que obviamente ya es un poco más cercano. Ujú. Yo he tratado de darle cierta libertad a mi hijo, desde luego, pero obviamente con el control que se debe tener, ¿no? Eh, no soy demasiado sobreprotector, trato que él vaya, o sea, vaya formando ya su forma de ser, de comportamiento, para que cuando ya obviamente adquiera su personalidad, pues él aprenda a tomar decisiones por él mismo. Lo que yo siempre he enseñado a mi hijo y a mis hijos, ¿no? Es siempre el respeto hacia las personas mayores, fundamentalmente, y otro hacia el docente. Yo, siendo un docente, no puedo decir que no le deba respetar al docente. Yo siempre inculco eso, que debe ser muy respetuoso con el docente, muy educado y una persona que ponga atención cuando está en la clase, que responda, puede tener sus errores, puede tener sus falencias, pero yo creo que debe ser una persona responsable. Y a veces he conversado con algunos maestros, obviamente que son mis compañeros, y solamente para que me digan cuál es el comportamiento, ¿no? Y si hay cómo enderezar en ese momento, pues se conversa y se endereza el barco en el momento preciso. Muy bien, Marcelito. Vamos un poquito a alguna experiencia negativa que tú tengas ya en el contexto de la profesión, tal vez alguna experiencia con padres de familia o con compañeros, o con algún directivo, alguna experiencia negativa. Bueno, en toda esta trayectoria que ya tengo como docente, yo creo que han sido más los momentos agradables que los desagradables. Creo que en realidad he tenido, diríamos, hablando de un porcentaje, 99% de momentos agradables, gratos, eh,
Pero también, claro, hay padres de familia que a veces nos han sacado de casillas y les cuento que con algún padre de familia inclusive, no sé, me retó a golpes y estuvimos a punto de darnos unos golpes. ¿Motivo? ¿Cuál fue el Ah, motivo? ¿Te acuerdas cuál fue el motivo? sí lo tengo presente, no sé, tal vez que le maltrataba a la hija, que le gritaba mucho y nada, y creo que tengo el tono, un poquito el tono de voz alta, pero no soy grosero, yo creo que no soy así, pero parece que el papá veía eso y bueno, esa es una de mis Negativas. experiencias negativas y que no quiero recordar generalmente. Voy a echarle al Ah. baúl del olvido. ¿Alguna decepción en el ejercicio de tus funciones? No decepciones. Yo creo que siempre se va dejando una semillita en los estudiantes, ¿no es cierto? Am, a veces yo creo que siempre ha habido momentos gratos, como dije hace un momento, en mi carrera. Eh, Decepción como tal, no creo. No ha habido decepciones así en ese sentido. Algo que pude notar es que tú tienes una muy buena memoria para los nombres de tus maestros, de quienes fuiste Mm, alumno, ¿sí? Porque me nombraste como a algunas personas. mm. Cuéntanos, Marcelo, ¿algún mentor, alguna persona que guió o que guía tu vida, tu trayectoria profesional? Yo ya le nombré a un profesor que marcó mi vida y creo que la vida de algunos, los que seguimos lengua y literatura en los años 1980 y 90 en filosofía. Miguel Ágreda se llamaba el profesor, murió hace algunos años ya, profesor de lingüística. Una persona intachable. Ah, eh, yo recuerdo, era un profesor clase A, de esos profesores que no llegaba con el libro en la mano. Nosotros siempre recordamos, nos reunimos con frecuencia con la generación de mis compañeros, de los ex compañeros de la universidad. Y siempre recordamos y tenemos, no sé, el tope, al final se termina hablando de este profesor. Una forma de enseñar, una forma de tratar a las personas y de aconsejarnos. Entonces, él marcó mucho. Y en algún momento, inclusive, siempre recordamos que cuando él decía, nunca regale su trabajo, decía, a ustedes les van a decir que vayan a trabajar en tal institución privada generalmente, y les van a querer pagar muy poco. Entonces él decía, no regalen nunca su trabajo, háganse valer. El docente tiene que hacerse valer, tiene que hacerse respetar, porque nosotros somos, decía, bueno, una parte importante, muy importante de la sociedad y debemos hacernos respetar. Pues él ha marcado, creo que el rumbo de mi profesionalismo hasta ahora. Miguel Agrane, recuerdo el nombre del profesor. Y te acuerdas de muchos nombres más. Profe Marcelo, tu área, lengua y literatura, ¿tú escribes? Ah, el, a propósito de esto, que con los compañeros de la universidad siempre estamos en contacto. Bueno, tenemos un grupo que ahora que estamos en pandemia, hemos hecho reuniones virtuales, si no, siempre nos hemos reunido en algún lugar. Claro, en la universidad nosotros publicábamos unos poemarios, se llama. Eh, Ahí escribí algunos poemas, pero cuando veo ahora ya con el Un paso de ojo los más años, maduro. digo, son unos mamotretos que se escribía, ¿no? Ah, y lo que he escrito son ensayos, esos tengo unos cuantos por ahí que no han salido a la luz, pero que los tengo. ¿Sobre qué temática van tus ensayos? Generalmente de las cosas que suceden, de las cosas que pasan. Por ejemplo, no sé, en este momento creo que he escrito sobre la pandemia que oculta las demás, otras pandemias, por ejemplo. Eh, Tengo uno recientemente terminado. Algo así, con lo que está sucediendo relacionado a la vida, no sé, de la sociedad, de la educación, de la política, en Muy ese bien, muy sentido bien. más. Y aquí va justo el tema. Recuerdas que al principio te decía que si hay proyecciones, hay ideas nuevas, que ojalá el punto de partida es la idea y después ya tratar de irla cuajando, de irla madurando, de irla ya sentando en territorio. Te comento esto ya de una, te comento esto ya aparte del cafecito, ¿no?
El Liceo Naval venía desarrollando, justo también teníamos esa conversación con Patti Aguilar el día de ayer. El Liceo Naval era por tradición, venía desarrollando una revista institucional, una revista bajo el nombre de Delfín. Esta revista institucional vio la luz, su última publicación con el número 27 en el periodo lectivo 2009-2010. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde voy? O sea, sería una idea interesante el que, como área de lengua y literatura, ya te voy a endosar, como equipo de trabajo, como compañeros, pedagogos, que podemos solventarnos de pronto el ver, ¿no? La idea de que se pueda volver a dar luz a esta revista. Entonces, en este sentido, sería importante un espacio donde precisamente no se pueda documentar, donde se pueda ya asentar todas las ideas de que los compañeros que nos han dejado acá en estos cafés pedagógicos, las ideas de los ensayos, las ideas que comparten todos los compañeros y poderla mantener, ¿no? En un documento que sirva, obviamente, como un repositorio, algo más permanente. No sé qué opinas, Marcelo. Me parece que es una buena idea. Yo alguna vez comenté, no sé si con Laurita tal vez, no sé, sobre el hecho que la institución debería tener una revista, un anuario, algo debería tener la institución, donde se plasme, bueno, además obviamente lo que les interesa generalmente son las fotos para el recuerdo, pero más que eso es plasmar ciertos pensamientos de los docentes, de los directivos, de los estudiantes, ciertas creaciones. Y en ese aspecto, y a mí me parece una idea muy buena que se podría ir madurando, porque en realidad sí se debe conocer, qué sé yo, ciertos talentos que hay en la institución. No sé, hay muchachos que escriben lindísimo, no sé, unos cuentos, poemas que podrían salir a la luz, docentes que también, no sé, que plasmemos nuestras ideas ahí. Entonces, a mí me parece una idea muy buena, una idea formidable que se puede llevar a cabo. Y bueno, si es que vas a liderar eso, Clever, pues cuenta con mi apoyo. Más bien ahí iba justamente en el asunto de la colaboración, ¿no? Que se procura. Ajá. Está soltada la idea y ahora sí ya es cuestión de sentarnos con otro café, en otro ambiente y poderla ir plasmando, ¿no? Esas eran ideas que conversábamos igual con Patti el día de ayer y el mismo hecho de que también nos permite tener esa memoria institucional que de pronto la vamos perdiendo de a poco, ¿no? Porque Patti y perdón que tome tu nombre, Patti, me mostraba una fotografía del año en el que llegó y obviamente son recuerdos muy gratos, recuerdos muy bonitos en el que uno empieza nuevamente a revivir, ¿no? Esos momentos. Marcelo, ¿cómo miras el futuro de la educación? ¿Cómo consideras tú qué es lo que va a pasar con nuestra educación ya post pandemia, ya con todo este tema tecnológico que ya nos metimos desayuno, almuerzo y merienda? ¿Cómo ves la educación de aquí en 5 o 10 años? Hay que dar un giro, porque como tú acabas de decir, la tecnología ahora está presente ahí en la educación y más que antes, ¿no? Precisamente ahora, a propósito de la pandemia, ah, y nosotros tendremos que ver nuevas herramientas para trabajar en el aula, porque los estudiantes de alguna manera se han ido acostumbrando ya a la tecnología relacionada con la educación. Entonces, yo en realidad siempre esperanzador que la educación va a ir por mejores derroteros. Yo creo que de alguna manera, si bien en infraestructura, en determinadas instituciones ha mejorado estos últimos años, pero yo creo que en cuanto a una ley de educación que nosotros tenemos ahora, ha sido una ley que nos ha estancado un poquito, nos ha estancado. Entonces yo creo que ahí no sé, al próximo gobierno, cualquiera que entre, yo creo que tiene una tarea pendiente ahí. Yo creo que hay que revisar el pensum, hay que revisar el currículo, hay que revisar ciertas cosas que tiendan a mejorar. Pero yo En siempre qué digo, en qué crees que está equivocándose el currículo? el currículo, bueno, por ejemplo, muy sencillo, la repetición de temas. La repetición, en lengua y literatura, una repitencia de temas, pero que
que el estudiante, por ejemplo, cuando llega, voy a poner a 10º de básica y uno de manera novedosa quiere enseñar algo y dice, eso ya vi en 4º, en 5º, en 6º de básica. Es una repitencia de temas que nosotros estamos dando. Ahí se debe apuntar a esas macro destrezas. Por ejemplo, voy a hablar de lengua y literatura, donde el estudiante termine su bachillerato siendo un competente lector, escritor y una persona que pueda, escritor me refiero a que escriba, ¿no? Y que pueda dirigirse ante el público de una manera precisa, correcta. Entonces, yo creo que se debe trabajar más en ese sentido. Lo otro también tiene que ver la revisión en cuanto, me refiero a la ley de educación y al currículo, en cuanto al papel, en definitiva, que ya me preguntaste hace algún rato, de los estudiantes, de los padres de familia, y eso, ¿no? Yo creo hay que hacer una revisión muy grande, creo yo, en cuanto al currículo y a la ley de educación sobre todo. Marcelo, tú ya estás, me decías, con más de 25 años de servicio profesional. ¿Qué de pronto recomendarías tú como Marcelo actual a Marcelo que está recién iniciando? ¿Qué recomendación le harías para su vida profesional? Yo creo que mucho, porque claro, cuando uno se empieza como docente, no sé, le falta todavía esa preparación, no tiene todavía esa experiencia. Entonces, claro, yo siempre he pensado, yo digo, si volviera, no sé, hace unos 10, 15 años atrás, yo en esta situación hubiera hecho tal cosa, esta situación lo hubiera resuelto de esa manera, mis clases de antes hubieran sido tal vez de otra manera. Entonces, yo algunas cosas sobre actuar diario, en la forma de, no sé, del contacto con los estudiantes, en la manera de trabajar, yo le daría muchos consejos a Marcelo Lozada de hace unos 15 años atrás, por ejemplo. ¿Le recomendarías que sea docente a Marcelo Lozada de inicio? Sí, sí, porque ha sido muy grato para mí la docencia y yo sí le recomendaría. No, no, nunca me he arrepentido de ser docente y claro, yo sí le recomendaría que sea docente, pero que sea docente, ¿no? Y tú también, casado con una maestra. ¿Tu esposa maestra es de qué? De lengua y literatura también. También lengua y literatura. ¿Se conocieron en la universidad? Compañeros de aula. Compañeros de aula y compañeros de vida. ¿Quién Sí, conquistó a quién entramos, ahí? obviamente ella, no, perdón. Claro, nos conocimos cuando entramos a la universidad. Y claro, compañeros de aula, no hicimos caso a los consejos de los profesores que decían no se casen entre docentes porque es casarse el El hambre con la hambre con la necesidad. necesidad. Pero creo que el amor vale más que los consejos que nos dan los docentes y bueno, y aquí estamos, ¿no? Nos ¿Dónde trabaja casamos. tu señora esposa? Ella trabaja en el Colegio Benjamín Carrión, aquí cerca de la Ah, casa en caballito, Amaguaña. ellos también están con la virtualidad. Ahí le quedaba más cerca llegar al colegio. Exactamente, ella está en 5 minutos, ya está en el colegio. Muchos 5 minutos. Muy bien, Marcelo. Estamos terminando ya el café pedagógico. No sé si todavía tienes cafecito. A ver si nos servimos. Sí. Salud, compañero. Rescatando las ideas que nos has dejado, ¿no? En todo caso, quiero agradecerte tu presencia, quiero agradecerte tu participación, esa buena voluntad que tienes, todo lo que nos has conversado. Gracias por abrirnos tu espacio, tu intimidad, por conversarnos cosas que son muy personales. Espero que te haya agradado igual el compartirnos, el decirnos, ¿no? tus cosas particulares. No sé, algunas palabras que tengas, palabras finales. No, pues Clever, muchas gracias por este espacio, por la apertura. Espero a los compañeros no haberles cansado, aburrido con lo que les he dicho, pues y nada, muchísimas gracias por haberme escuchado. Creo que conocen un poquito más de mí, de Marcelo Lozada, y yo siempre a las órdenes de ustedes y eso, y muchas gracias, Clever, a ti por el espacio.
Siempre al cerrar el café pedagógico vamos haciendo la invitación. Acordarse, no, Marcelo Lozada cumple años el 27 de enero, nos comentaba, entonces para ya el cumpleaños. Quiero igual hacer la invitación para el siguiente café pedagógico. Quiero hacer el siguiente café pedagógico, obviamente estamos haciéndolo cada 15 días, no lo hicimos la semana anterior porque la primera semana del año en realidad me daba pereza, todavía estaba mentalizado en la semana de vacaciones, pero vamos a retomarlo, vamos a tratar de hacerlo cada 15 días, ¿sí? No sé si está por ahí profe Patti González, no sé si está por ahí. Por aquí está la Patti. Voy a estar como los chicos, 5, 4. Solo se dejó conectada nada más, ¿no es cierto? Por ahí me dijeron, tiene fans Patti González, me dijeron que le invite a Patita, pero no, parece que se nos fue. No sé, estaba hace ratito igual Luchito Tipán, ¿estás por aquí, Luchito? Te estoy tomando lista a los que están con la cámara apagada. Luchito Tipán, ya tú prendiste primero la cámara. Luchito Tipán, es para hacer el compromiso delante de todos, ¿no? Luchito Tipán, quería invitarte desde la otra vez, pero te me escapaste justo el día que iba a hacer la invitación. Quiero hacer la invitación a Luchito Tipán, maestro de formación en educación física y, como ustedes saben, baluarte muy importante para la unidad educativa por el tema del taekwondo y todo lo que conlleva en ese deporte y el liderazgo que ha sido la imagen institucional que ha tenido. Luchito Tipán, quiero invitarte al siguiente café pedagógico. No sé si estás dispuesto, quieres acompañarnos al siguiente café pedagógico. Te cedo la palabra. Estimados compañeros, muy buenas noches. Y Clever, es un espacio muy interesante. Sabes que la otra vez me pude conectar y te comentaba por la situación que estoy estudiando inglés en las noches. Me entró la curiosidad de estudiar inglés. Estoy en el nivel inicial y me cuesta mucho bastante aprender en inglés. Me gustaría, Clever, gracias por tu invitación. Yo creo que este espacio es para conocernos más como compañeros. Es muy importante saber los criterios que cada uno de los maestros tienen, y ese espacio, esa intimidad que los compañeros lo hacen, pues es muy bonito. Yo te felicito por este espacio, pero el tiempo es bastante súper complicado para mí a partir de las 6:30. Entonces, ahorita también ya mismo ingresa a un curso que estamos en la Asociación de Taekwondo de Pichincha y por respeto me mantuve hasta el final con ustedes. Muchísimas gracias, Clever. Para una próxima oportunidad, encantado de la vida. Muchas gracias. Bueno, entonces cuadraríamos la fecha y el horario, Luchito, ¿sí? En todo caso, en algún momento vas a estar aquí, Luchito, y obviamente bienvenido para poder conversar con todos, ¿sí? Entonces voy a tratar de contactar, ya que un poquito están con el tema de las agendas y no me quiero contar, Patti no prendió la cámara. En todo caso, vamos a tener un invitado a la siguiente, después de 15 días. Les esperamos, igual a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su participación. A todos quienes se han conectado, a quienes les estoy viendo, profe Silvita, profe Katy, profe Gretita, Laurita, profe Robert, Patti, Miriancita, Cristian, Vanesita, Tati, Vanefiallos, Patti, Janet, profe Judy, y tengo profe Mercy, profe Mercita, profe Luchito, y a ti, Marcelo, agradecerte nuevamente el poder compartir y al abrir nuestro espacio. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Que estén muy bien, una buena noche. Gracias, Clever. Un gusto. Chao, compañeros. Pueden despedirse. Buenas noches. Pasen bien. Estén muy bien. Tengan una buena noche. Bien, una buena noche. Un gusto, gracias. Buenas Pasen bien. noches. Pasen bien, hasta mañana. Gracias, la invitación con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Alcancé un ratito siquiera, Clever. Yo estaba en la bailoterapia. Mañana ya bailamos con el área de cultura física también. Sí, a las 3 también. de la tarde. A todo lo que me digan bailar o hacer ejercicio, estoy entrando. Me lleguen invitaciones y yo entro a hacer ejercicio porque estoy gordita. Mañana Figurita, entonces. nos encontramos a las 3. Comparte, Patti, comparte el link. Comparte el link de la bailoterapia. Cuando me lo permita.